¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Esta tarde se ha celebrado en Cartagena una conferencia sobre el krausismo, una conferencia organizada por la Asociación Cultural Alberto Martínez Lacazi, que integra a la Logia Fraternidad Mediterránea número 94 y al Supremo Consejo del Grado 33 en Cartagena. Como decimos, una conferencia sobre el krausismo. Dicho así, puede que el término les resulte desconocido para muchos de ustedes, porque define una doctrina filosófica impulsada por un pensador alemán del siglo XIX apellidado Krauss, pero quizá les resulte más familiar si les decimos que estamos hablando de libertad de enseñanza, de libertad de cátedra, de laicidad y de la ausencia de dogmatismo en las aulas. Estas son algunas de las principales líneas maestras del krausismo. Estos conceptos cobran una relevancia extraordinaria en un momento en el que el sistema educativo en España está en constante revisión y es objeto permanente de controversia, con sucesivas reformas educativas, con acusaciones o cruces de acusaciones sobre adoctrinamiento en los textos educativos y el sempiterno debate sobre religión sí o religión no. Uno de los mayores conocedores del krausismo en España y ponente de la conferencia que les decíamos hace un momento de esta tarde en Cartagena es el profesor Pedro Álvarez Lázaro, catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas. Ya saben, esa localidad en la que no nos importaría pasar largas temporadas a todos, de vez en cuando. Profesor Álvarez Lázaro, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Televisión Murciana. Muchísimas gracias. ¿Son esas que hemos citado algunas de las líneas maestras o acaso las principales que definen el krausismo? Están entre las principales que definen el krausismo, pero hay otras tan importantes como esas que caracterizan la renovación pedagógica en Occidente, en Europa fundamentalmente, y más concreto en España. Por ejemplo, la defensa de la educación activa frente a los métodos pasivos magisteriales, el respeto a los sexos. Él siempre hablaba de Krause, que es el filósofo alemán que influye en España a través sobre todo de la Institución Libre de Enseñanza, la conocidísima Institución Libre de Enseñanza, defiende las posturas ecológicas dentro de la educación, defiende la formación continua, de manera que no deba ser, la educación no consista en una etapa determinada de la vida, sino que perdure durante toda la vida. Y sobre todo, por lo que hacía usted alusión antes al problema educativo que tenemos en este país, porque defiende que la educación tiene que estar desideologizada. No debe estar secuestrada por ningún partido político, por ninguna ideología política contemporánea, porque ante todo está el respeto a la conciencia del niño, a considerar al niño como tal. Por lo tanto, se deberían llegar a acuerdos inmediatos, porque debería seguirse el interés del niño y no de los políticos o de los grupos ideológicos del país. ¿Y qué queda en nuestros días del espíritu de la filosofía original del krausismo? Queda mucho, queda muchísimo, queda como pozo. El krausismo no solamente es filosofía educativa, el krausismo también es filosofía política, filosofía social. De manera que Karl Christian Friedrich Krause, que es ese filósofo alemán de comienzos del siglo XIX, que tiene una relevancia en Alemania extraordinaria, él es compañero de Hegel, tiene más éxito en la Universidad de Jena, donde impartía clases entonces, Krause, que Hegel. Es discípulo de Fichte, está entre los grandes hombres del idealismo alemán. Y empieza a formular un diseño de sociedad que luego va a constituir las actuales sociedades de derecho, la separación de poderes ya bien establecida anteriormente por los franceses, pero lo que es una filosofía de la sociedad basada en el ciudadano, no en los poderes políticos establecidos, eso lo va a desarrollar filosóficamente en la filosofía del derecho de Krause, especialmente a través de sus discípulos, y también se va a desplegar en España a través de los hombres de la Institución Libre de Enseñanza. En este caso, de un Adolfo Posada, don Gumersindo de Azcárate, don Nicolás Salmerón,
gente metida en la arena política, pero que tienen muy claros los principios de una democracia liberal progresista. En ese sentido, la parte educativa, que es fundamental, es la que se va a desarrollar a través de la institución libre de enseñanza, no deja fuera, al revés, está perfectamente ensablada con lo que es la filosofía del derecho, la filosofía política del krausismo que van a desarrollar los krausistas españoles. Hombres como Fernando de los Ríos, por supuesto don Francisco Giner de los Ríos, que es el que crea la institución libre de enseñanza, Gumersindo Azcárate, como he dicho antes, don Julián Besteiro en la Segunda República, Melquíades Álvarez, es decir, una pléyade de personas fundamentales en la historia del país que consiguen la modernización, pese a algunos frenos que se encuentran sociales muy fuertes, que consiguen la modernización de las estructuras educativas y políticas del país. Y hablando de políticas, y hablando de educación, hablando en definitiva de políticas educativas, y a la vista de los acontecimientos que están ocurriendo, con otra reforma educativa que está en la cuerda floja, pendiendo de los vaivenes políticos del momento, ¿sería oportuno volver a poner en valor, volver a poner sobre la mesa los valores del krausismo? ¿Estamos en el momento? Yo no diría que sería oportuno, yo diría que sería necesario. Absolutamente necesario. Estos debates, por ejemplo, otra alusión que ha hecho sobre la religión en la escuela, los catecismos, serían motivo de enfado supino de don Francisco Giner, de su gran discípulo en educación, don Manuel Bartolomé Cosillo, y de todos esos hombres de la institución libre de enseñanza. Usted ha formulado muy bien al principio la palabra laicidad y no laicismo. Laicidad es lo que defienden los hombres de la institución libre de enseñanza. ¿En qué consiste? No solamente en un respeto a las creencias religiosas, sino en considerarlas algo absolutamente necesario para ser enseñado en las escuelas. Y cuando digo creencias religiosas no estoy hablando de confesionalidad en la escuela, que les repugnaba. Ellos hablaban de la necesidad de la enseñanza, por lo menos de religiones comparadas, de una historia de las religiones, o, por supuesto, la defensa de las libertades de cualquier religión, a enseñar sus credos dentro de los marcos constitucionales. Le voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Cuando en la Segunda República la Constitución del 31 promueve y proclama la expulsión de los jesuitas, que será llevada a cabo más adelante, y luego la ley de congregaciones religiosas, don Manuel Bartolomé Cosillo, que ya estaba a la cabeza de la institución libre de enseñanza, puesto que don Francisco Giner había muerto, pilló tal enfado, esto no es de Ortega, cuando vio en qué derivaba la República, lo planteó en el plano educativo como protesta frente a una ley que él consideraba antilaicista, antirrespetuosa con todo tipo de creencias y con todo tipo de conformidades. Por eso no es extraño, y es un tema que yo voy a desarrollar, que la filosofía krausista esté en el ámbito de otras instituciones tolerantes que defienden los mismos principios, aunque aquí en España tengamos todavía sobre ellas unos prejuicios irracionales. Es el caso de la francmasonería. Krause es y ese es el tema que he desarrollado esta tarde, sí, en Cartagena. Krause es uno de los principales masones de comienzos del siglo XIX en Alemania y posiblemente de Europa. Y él ve que la filosofía que él tiene pensada cuadra perfectamente con los principios constitucionales de la francmasonería. Por lo tanto, la francmasonería como institución tolerante, que defiende también la laicidad, no el laicismo beligerante o neutro. Giner y Cosillo estaban en contra del modelo laicista francés, de neutralidad del Estado. Dicen, no, de neutralidad no confesionalidad, sino todo lo contrario. Esa es la línea también de la masonería alemana de comienzos del siglo XIX. Por eso se integran las logias. Y de hecho, su gran tratado filosófico, educativo,
que se llama el Urbild der Menschheit, es decir, el ideal de la humanidad, es el libro que asimilaron los krausistas españoles hasta tal punto que se convirtió en el libro de horas de varias generaciones de krausistas españoles. A partir de esa estructura social que dibuja Krause en ese libro, que tiene como subtítulo, escrito fundamentalmente para francmasones, se va desarrollando todo ese pensamiento liberal democrático español, que va a cuajar en la Institución Libre de Enseñanza, en el Museo Pedagógico, en la Junta para Ampliación de Estudios, la antecesora del actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que inspirará también, como he dicho antes, una pedagogía activa de la que se van a beneficiar los dos maestros principales, por traer al caso otra cuestión, que dirigieron y fundaron la Escuela Graduada de Cartagena en el año 1900. De manera que ninguno de los dos era francmasón, tampoco Giner lo era, ni Cosío, ni los hombres de la Institución Libre, pero claro, estaban bebiendo de un tratado filosófico pensado para masones y escrito según la filosofía masónica, que era el Urbild der Menschheit, al que me he referido anteriormente. Y situándonos en el momento actual y en el debate actual, ¿qué cree usted que habría que hacer, por tanto, hoy en día con el tema de la religión en las aulas, religión sí, religión no, para acabar con ese debate? En primer lugar, presentarlo como algo no confesional. Una cosa es mi opinión, otra cosa es lo que yo creo que dirían ellos. Ya. Entonces ellos decían, hay que enseñar religión en las escuelas, en todas. En todas. ¿Por qué razón? Porque la religión, y especialmente la religión cristiana, constituye el fundamento de nuestra tradición española. Y cuando digo española no estoy haciendo alusión a nacionales catolicismos, estoy haciendo alusión a toda la historia de los 20 o más siglos, de los 20 siglos del cristianismo en España. Pero lo mismo dirían hacia los musulmanes, lo mismo dirían hacia los judíos. Ese derecho a recibir una enseñanza porque constituye un fundamento cultural esencial en cualquier niño, en cualquier persona que esté aquí. Segundo, incluso para los ateos, para los no creyentes, deberían también aprender lo que son los fundamentos religiosos de la sociedad o del hombre, aunque fuera para rechazarlos, porque siempre habría una tolerancia de debate enorme. Por lo tanto, de momento sacarían del tablero de juego el asunto del laicismo, sacarían del tablero de juego el asunto de la confesionalidad o de que cada iglesia vaya a sacar la mayor tajada de su propaganda, y defenderían ese debate, concretamente esa implantación curricular en las escuelas sin ningún tipo de duda. ¿Existen algunas similitudes entre el krausismo y los métodos de enseñanza que propugnaba el pedagogo francés Célestin Freinet, que también estaba muy volcado con la enseñanza experimental, o son cosas distintas? Célestin Freinet es posterior. Es posterior a Krause, muy posterior a Krause, y posterior a la Institución Libre de Enseñanza. Yo siempre he dicho que dentro de la tradición de renovación pedagógica hay que arrancar del siglo XVII, Comenio, pasando por Locke o por Rousseau, y desde luego ya en la cristalización pedagógica de Pestalozzi. Pestalozzi viene a ser una de las fuentes inspiradoras del krausismo. Después de Pestalozzi hay otro pedagogo alemán que es determinante para España, que es Froebel. Froebel es el que crea los Kindergarten, los jardines de infancia, el que crea una fábrica de juegos para niños, con las esferas, juegos que permiten una educación. Y estos personajes, estos grandes pedagogos, son los que van a inspirar la metodología de la Institución Libre de Enseñanza. En el campo francés y en el campo alemán, en el campo suizo, esta pedagogía activa, centrada en el niño, en la actividad del niño, por lo tanto es paidocéntrica, no centrada en la autoridad del maestro, como había sido la enseñanza tradicional. Esta pedagogía paidocéntrica se va desarrollando. Uno de los pedagogos que lo desarrollan es Célestin Freinet.
hay otros muchos al estilo de Freinet, pero en ese sentido está en esa línea de renovación pedagógica. Freinet no es propiamente krausista, tampoco lo era Pestalozzi, es anterior a Krause, pero sí que podemos enclavarlos a todos en lo que la gente de historia de la educación y de la pedagogía definimos como la escuela nueva, la escuela de renovación pedagógica. Todos ellos pertenecen a esa línea, a esa corriente de la escuela nueva. Se lo he preguntado porque he recordado que hace unos días entrevistábamos aquí en este programa a Alfonso Burgos, es un profesor de la Universidad de Murcia que ha elaborado un documental que se llama La memoria de las manos, basado en los métodos de enseñanza de Freinet, y que ha obtenido numerosos, no sé cuántos lleva ya, 6 o 7 premios a nivel internacional, que es un documental muy bonito, y era sobre los métodos de Freinet. Pero está en esa misma línea, como ve. Claro. Freinet ya desarrolla unos métodos concretos que son suyos, que es uno de los grandes pedagogos del occidente contemporáneo, pero está dentro de esa línea, de ese abanico mucho más amplio, que es el que he tratado de diseñarle anteriormente. Y nos preguntamos, ¿por qué los gobiernos no defienden modelos de enseñanza más experimentales, como los que propone el krausismo, más naturales, más en contacto con la calle, con la vida, con lo cotidiano? ¿Es una cuestión presupuestaria? ¿Es que se ha funcionariado, me acabo de inventar la palabra, se ha funcionariado demasiado la educación? ¿A qué se puede deber? Bueno, aquí hay que distinguir gobiernos y gobiernos, y políticas educativas de unas políticas de otras. Evidentemente, hoy es un axioma universalmente aceptado en España la bondad de estos métodos y naturalmente es la que ha triunfado, especialmente desde la ley Villar-Palasí y, por supuesto, a través de la LOGSE. Y se desarrolló muchísimo esa pedagogía activa y yo creo que no hay nadie que la ponga en duda hoy. Pero se ha desarrollado bien, esa es la cuestión, porque una cosa que es ideal, con una mala puesta en práctica, acaba fracasando, acaba frustrando, acaba hastiando. Y es más, eso ya no vale. ¿Cómo que no vale? Claro que vale, lo que pasa es que usted no lo ha desarrollado bien. Uno de los elementos principales de fracaso es la deficiente formación que tienen los maestros. En la escuela, el maestro es fundamental. Como decía Giner de los Ríos, deme un buen maestro y quítenme del medio toda la tecnología. Quítenme hasta la naturaleza. Deme usted un buen maestro y ese sí que va a educar a las personas. Nosotros hemos tenido una formación de magisterio bastante deficiente porque los administradores no se han dado cuenta de la importancia que tenía la formación de unos buenos maestros en España. Hemos tenido grandísimos maestros, pero porque han salido casi como flores naturales, por la propia vocación. El español tiene una capacidad de enseñanza, de comunicación extraordinaria, una capacidad de sintonizar con los niños muy grande. Entonces, nosotros tenemos un material en bruto que han estropeado o no han dejado de desarrollarse los políticos, los que han llevado la administración pública, por falta de presupuestos, por falta de consideración económica hacia los maestros. Se les pasa más hambre que un maestro de escuela. Ese eslogan ya no vale tanto para hoy, pero sigue valiendo mucho. Ahora se conforman con entregar ordenadores y se quedan tan satisfechos. Este colegio ya tiene una dotación de ordenadores fantástica, pero tiene buenos maestros. ¿Realmente usted ha estado favoreciendo las escuelas de magisterio de cualquier tipo para que formasen realmente buenos profesionales? Ese es el fallo fundamental. Yo se lo achaco a la administración pública por la falta de sensibilidad pedagógica que ha tenido y el excesivo interés político y personal y partidista que sigue demostrando tener. Permítanos que terminemos la entrevista con una pregunta que no está relacionada con el objeto de su conferencia de hoy en Cartagena, pero estoy seguro que lo que nos cuente usted va a ser del interés de muchísimos padres y madres que ahora nos estén viendo. No tenemos, como comprenderá, la oportunidad de hablar todos los días con un experto en materia educativa de su nivel, y yo quería preguntarle por el debate que sale de forma recurrente a la calle de deberes sí o deberes no. Reconozco
reconozco que la pregunta es interesada. Soy padre de un niño pequeño que también lleva con deberes a casa. Deberes sí, deberes no. ¿Es bueno, es malo, ni una cosa ni la otra? ¿Recomendable? ¿Cómo lo ve usted? Yo personalmente creo que lo de los deberes es también una maniobra de distracción muchas veces. Deberes sí, pero los deberes adecuados, no excesivos, deberes que hagan reflexionar, no que faciliten un activismo de cortar y pegar, que es tan fácil de aplicar y tan cómodo para el que enseña. Es decir, muy bien, ustedes hagan ese deber y busquen por internet, todavía lo tienen más fácil, ni siquiera pasan el Turnitin para ver si lo han copiado los alumnos de internet. Entonces hay un exceso de deberes, de prácticas enorme, un exceso. Pero eso no significa que no se deban poner, claro, pero deben ser deberes que obliguen a reflexionar, obliguen a que el alumno, aunque sea muy niño, asuma y entienda lo que estudia, y que cuando te lo comunique en clase, tú sepas que entiende lo que dice y no solamente que diga lo que sabe. Hay mucha gente que dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Y yo ese aspecto siempre lo he tenido muy claro. Si no hay una reflexión, si no hay una asimilación, el alumno, como mucho, y si tiene buena memoria o sabe copiar bien o recursos, va a decir lo que sabe, pero casi nunca sabe lo que dice. Y ese es el problema. Es una falta de reflexión, una falta de penetración. Entonces, ¿deberes sí o deberes no? Pues depende. Deberes sí, en su justa medida, y sobre todo los adecuados, los apropiados. Eso basado en una pedagogía activa o bien en clases magistrales que son absolutamente necesarias. No se deben rechazar las clases magistrales. Para eso necesitas un maestro que tenga capacidad didáctica, que tenga las ideas claras y que las sepa comunicar y decir con claridad. Y de esos tampoco hay tan abundantes, aunque en España, insisto, la vocación del magisterio la lleva la gente en el alma. Y realmente tenemos un material que si los administradores preguntasen a quien deben preguntar, no a sus asesores políticos, sino a los profesionales de la educación, pero les preguntasen en serio, creyéndose, no para manipular las contestaciones, yo creo que este país iría mucho mejor. Fórmulas políticas revolucionarias, mire usted. O se transforma la sociedad por la educación, o la sociedad va a seguir en la ruina, o va a seguir siendo manipulada. No hemos superado la etapa de la Ilustración en España. Es decir, no nos atrevemos a pensar. No nos atrevemos a pensar porque pensar es peligroso. Y no deseamos que piensen los demás, porque entonces tienen opinión fundada. Y eso es muy peligroso. O se cambia la educación, y la educación empieza por cambiarse a los maestros, por formar bien a los maestros, de asignarles unas partidas presupuestarias altas, no tan ridículas como se están ofreciendo en comparación a la importancia que tiene el magisterio. Y entonces acabará transformando usted la sociedad, transformando a los hombres. O cuidan ustedes a los maestros. Yo no soy maestro, yo soy historiador. De manera que no estoy hablando de una manera interesada en ese sentido. O cuidan ustedes los maestros o no habrá país serio nunca. Ha dado usted la conferencia hoy en Cartagena, en la sede del Centro Cultural de Caja Murcia, a unos pocos cientos de metros de un lugar que es un referente para el tema del que usted ha hablado, las primeras escuelas graduadas de España, impulsadas hace 115 o 116 años por seguidores del krausismo, y que bueno, ahí están en pie en la calle Gisbert. Se rehabilitaron hace 20 años más o menos, no sé la fecha exacta, ahora albergan otros usos sociales y culturales, pero bueno, ahí está el edificio por lo menos, que es un referente para quienes les apasiona el mundo de la educación, ¿no? A mí me gustaría verlas más de cerca, las he visto muy de pasada, pero si yo fuese cartaginés, cartagenero. Cartaginés también, históricamente se celebran aquí las fiestas de cartagineses y romanos. Si yo fuera cartagenero y tuviese ese hecho histórico que fue la construcción de la primera escuela graduada de España,
además de sentirme orgulloso, iba a pasarme toda la vida para que ese edificio fuese un sitio de referencia privilegiado. La escuela graduada cambió la educación en este país. Luego vino un desarrollo, no ausente de problemas a veces, un desarrollo de las escuelas graduadas. Hoy son totalmente asumidas. ¿Quién va a asumir la escuela aula que existía hasta entonces, donde niños de diferentes edades se formaban en la misma aula y con currículos pues prácticamente similares, ¿no? Eso no lo defiende nadie. Ese paso que se dio en el año 1900 vino aquí a inaugurarla el primer ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, García Alix. El ministerio se creó el año 1900, el mismo año que se crearon también las escuelas graduadas de Cartagena. El Eco de Cartagena, ese periódico que funcionaba entonces, le dedica un número extraordinario a esa creación, con firmas de la altura de Joaquín Costa, de Miguel de Unamuno, de la parte tan conservadora también de la pedagogía española, pero de las grandes cabezas como Rufino Blanco, probablemente uno de los defensores con la Institución Libre de Enseñanza, previamente de las escuelas graduadas. Entonces, Cartagena tiene una obra que debería ser monumento artístico-cultural y que deberían cuidar, restaurar y dedicarlo a lo más noble de las ciencias y de las artes que pasase por Cartagena en la actualidad o en su historia. De manera que una de las cosas por las que yo he venido encantado a dictar una conferencia en Cartagena es por hablar en el mismo sitio donde fueron fundadas las primeras escuelas graduadas de este país. Muy bien, don Pedro Álvarez Lázaro, feliz estancia en la región de Murcia. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a usted, hasta que quiera. Hasta otra. Gracias a ustedes también por habernos acompañado y nos encontramos, ya lo saben, el próximo día, si les apetece, aquí en Primera Línea. Buenas noches.